Buen día, dialogamos y saludamos al licenciado Gastón Calabró, referente político de la ciudad de Zapala, actual el gerente de la oficina del PAMI. Bueno, Gastón, estimado Gastón, como siempre un gusto saludarte y poder dialogar un poquito de política en estas épocas, ya transcurriendo la parte final del año. ¿Cómo andas? ¿Bien? Buen día, Dani, muchas gracias por la invitación. Sí, épocas convulsionadas. Así fin es. de año, pero sí, muy bien. Así es. Bueno, por supuesto sos licenciado en Ciencias Políticas, tuviste o tenés una activa participación en la comunidad como referente político y bueno, es algo que lo llevas bien adentro, así que seguramente estás muy empapado, como se dice, en la actualidad, en todo lo que viene ocurriendo y también con activa participación de cara a las elecciones que queda un año prácticamente para lo que va a ser algo tan importante para el país y para la región y la provincia. Así que, ¿cómo estás trabajando al respecto, no? Bien, te hago una pequeña corrección primero. Yo soy licenciado en Relaciones Internacionales. También estudié Ciencias Políticas, pero me parece importante porque se suele confundir. Y otra cosa que también me parece importante, que es que la ciencia política, en sus innumerables variantes, las relaciones internacionales son una variante de ello, no generan canteras de políticos, sino que lo que generan son analistas de la política y programadores de gobierno y demás, que son algunas de las ramas que tienen que ver con la actividad política en su faz más estructural, pero la política se hace en la calle, con la gente, y no hay estudio necesariamente para eso. No, perfecto. Bueno, excelente. Ante todo, disculpa por el error conceptual, pero qué interesante lo que planteas, porque en relación a las relaciones exteriores, todo, bueno, uno puede imaginarse Gastón trabajando en otro país, pero está bien adentrado en Argentina, ¿no? Sí, no va a faltar a los que les guste esa idea, sobre todo para no tenerme acá, pero bueno, acá estoy. Mirá vos. Gastón, podemos decir, no recta final, pero ya está el espectro político trabajando, algunos partidos, ¿no es cierto?, que han dado a conocer sus candidatos. Como medio de prensa hemos participado en un frente que ustedes están conformando y preguntarte cómo está ese tema. Seguramente han mantenido reuniones, se siguen convocando, si nos podés comentar, ¿no? Sí, claro. Nosotros hemos conformado un esquema de militancia y de abordaje de nuestra realidad muy zapalino. Hemos conformado un frente zapalino que integran diferentes variantes de diferentes partidos, pero sobre todo muchos militantes y dirigentes de diferentes fuerzas que hemos entendido que Zapala tiene que estar primero, no solamente en nuestra idea y en nuestra concepción, sino en las reivindicaciones que le planteemos a cualquiera en cualquier lugar. En ese camino hemos conformado una mesa política, hemos conformado algunas mesas técnicas que abordan la realidad, que hacen sus diferentes reuniones con vecinos de diferentes sectores de la ciudad, con profesionales, con comerciantes, con dirigentes, dirigentes digo de las más diversas actividades, desde deportivos hasta sociales, a efectos de poder tener sobre todo y particularmente su voz, escucharlos antes que ir a manifestarles nuestra idea. Porque nuestra idea es una idea importante de abordaje integral de Zapala y de la región, pero que se nutre mucho de lo que nuestros vecinos quieren. Y entonces es una idea dinámica con un centro, con un núcleo más pétreo, pero una idea dinámica que se va nutriendo de todo eso. Entonces tenemos una actividad muy intensa y cada tanto hacemos plenarios donde nos reunimos todos y donde abordamos más en conjunto todas las realidades. Así que en ese camino estamos. Afortunadamente es un espacio muy voluminoso,
muy numeroso y que abarca, que contiene en su seno diferentes posturas provinciales o nacionales, pero que hemos coincidido en la idea respecto del Zapala que viene. Y hay muchas mujeres, hay muchos jóvenes, hay muchos profesionales, hay trabajadores de los diferentes ámbitos del empleo público y del empleo privado, del empleo público municipal, del empleo público provincial y nacional también. La verdad es que estamos muy contentos con todo el devenir que ha tenido el Frente Zapalino que hemos conformado y que esperamos tenga toda la amplitud necesaria a efectos de llegar a un momento electoral en las mejores condiciones. Claro. Bueno, lo terminás de mencionar, bajo ningún punto de vista es un espacio cerrado, al contrario. No, claro. Se está dialogando y... De hecho, es un espacio que arrancó con un grupo de dirigentes y militantes y se fue conformando de muchos más dirigentes y militantes hasta llegar a hoy. Por supuesto, nuestra intención, nuestra idea es que todos aquellos que tengan la idea de que Zapala tiene que estar primero en las reivindicaciones de los zapalinos y que eso se tiene que hacer de una manera lo más amplia posible, abarcando la mayor cantidad de las realidades de nuestros vecinos, pueden ser parte, queremos que sean parte, nos importa que sean parte, pero nos importa como condición que este es un Frente Zapalino que tiene vertientes de todos los sectores que quieran venir, pero con una idea clara y concreta. Esto es un Frente Zapalino y con algunos límites importantes también. Claramente no queremos un municipio como el actual, un municipio que es eventual y publicitario, pero que al interior de la realidad de la municipalidad no puede contener a sus trabajadores, tiene salarios de miseria, tiene malos tratos hacia los trabajadores y demás, pero que además recibe órdenes de otras latitudes. No queremos eso del municipio y no queremos eso de nadie. Queremos que nuestras reivindicaciones, las de los zapalinos, estén primero. Y a eso nos hemos abocado y afortunadamente tenemos una gran recepción. No, interesante lo que planteas, pero ya vamos a entrar de lleno en qué los diferencia precisamente con la gestión municipal de Carlos Cosman. Gastón, ¿cómo está el Frente Grande? Internamente, políticamente, ¿qué nos podés comentar? El Frente Grande a escala nacional es un partido realmente importante, integrante del Frente de Todos. Me toca ser parte de la conducción nacional del Frente Grande y tiene su dinámica interna en ese sentido, siempre participando de las mesas que el Frente de Todos propone a efectos del abordaje de la realidad, con el gobierno actual del que se participa y con las posibilidades electorales de lo que viene. A escala provincial y local también me tocó asumir funciones directivas tanto en la provincia como en la localidad, pero hemos tenido diferentes métodos de construcción en el transcurso del último tiempo, no diferencias de fondo, sino algunas diferencias de forma que esperamos se puedan reunir en un mismo frente político en breve. Veremos qué opina la dirigencia provincial y la dirigencia local, pero bueno, somos un grupo importante de dirigentes y de militantes que participamos de este Frente Zapalino del que te estoy contando. Hay otros que esperamos también lo hagan, pero tendrán sus tiempos y veremos. Está bien, se entiende perfectamente. Gastón, Raúl Podestá sigue siendo, por supuesto que uno de los referentes máximos de la política en Zapala, sigue siendo fuente de consulta, o ya está retirado. En mi caso, semanal. ¿Ah, sí? Sí, la verdad es que teniendo a un dirigente de las características tanto políticas como humanas, como Raúl, a 10 cuadras, me parecería imperdonable no estar todo el tiempo pidiéndole consejo y poniéndolo al tanto de la realidad. Así que es lo que hago, tratando en lo posible de ser cauteloso también de sus tiempos, porque si fuera por mí estaría todos los días.
Pero semanalmente tengo una reunión con Raúl y a veces participan otros compañeros para tener su opinión. La verdad es que a mí, en mi caso por lo menos, es particularmente enriquecedora. Claro. Raúl Podestá, Soledad Martínez, Gastón Calabro, bueno, referentes máximos, por supuesto no quiero dejar a nadie de lado, ¿no es cierto?, que integran el Frente Grande. Recién vos hablabas de diferencias internas, las cuales han trascendido con la propia intendenta y actual diputada, pero existe la posibilidad de volver a dialogar, si se quiere. Por supuesto, yo creo que nos debería encontrar. Entiendo que lo responsable en términos dirigenciales y en términos políticos es que nos encontremos todos aquellos que tenemos un marco general común a consensuar el resto de las cuestiones de la vida local a efectos de poder ofrecerle a los zapalinos, claro, menos peleas y menos grietas y más soluciones a los problemas cotidianos, y me parece que eso es un acto de responsabilidad que todos tenemos que tener, y yo confío en que lo vamos a tener todos. Veremos cómo es el devenir. Cuando se anteponen el abordaje real y concreto de las realidades de nuestros vecinos en épocas complejas como las actuales, eso antes que los intereses personales, todo se soluciona o debería solucionarse. Si eso no es así, bueno, los zapalinos, la comunidad jugará y nada más, ¿no? A mí no me parece, yo con mis compañeros del partido tengo las diferencias y las coincidencias que tuvimos siempre. Los partidos dinámicos, los partidos que nos jactamos de tener algunos debates, y que no somos movimientos que acatan órdenes a pie juntilla, nos permitimos tener algunos debates. Estamos en una época en que la convulsión de la política ha hecho que todos los partidos estén en debates de estas características, desde el Partido Provincial, el Movimiento Popular Neuquino, pasando por el Partido Justicialista y por todos los partidos con algo de volumen y de responsabilidad, pasan por debates de estas características porque la realidad nos lleva a mirarla con diferentes ojos cada uno, y yo entiendo debería encontrarnos esa misma realidad del lado de las soluciones en breve. Perfecto. Sabemos que sos una persona, bueno, frontal, por supuesto, que no eludís ningún tema, pero me das pie para preguntarte si te sorprendió el apoyo de Soledad Martínez en Neuquén Capital, precisamente en el próximo candidato a intendente de la ciudad de Neuquén, recordame el nombre. Juan Peláez. Juan Peláez. La verdad es que en realidad me sorprendió solo porque no estaba enterado, pero nada más. Eso es un tema estrictamente local de Neuquén Capital, claro, hasta donde sé. Seguramente los compañeros de la conducción de Neuquén Capital serán quienes habrán avanzado en ese tipo de acuerdos y tendrán sus razones. Me sorprendió solo en el hecho de que me enteré por la prensa, pero nada más, ¿no? Claro. No tengo mucho más que decir, salvo cuando tenga más información. Mientras tanto no tengo más que decir al respecto. Bueno, y como no eludís ninguna pregunta, te consulto también si con Ramón Rioseco han tenido algún contacto o realmente van por distintos caminos. La verdad es que con Ramón siempre tuvimos contacto, fue nuestro candidato a gobernador dos veces. Ahora en los últimos 2 o 3 meses yo no he tenido contacto, sí él tiene contacto con compañeros y compañeras que pertenecen al frente del que soy parte y en el que me toca hacer las veces de dirigente en esta etapa, pero no personal conmigo, no hemos tenido contacto. Nosotros estamos siempre dialogando con todo el que quiera dialogar con nosotros. Se llame como se llame y provenga de donde provenga, porque tenemos algunas ideas muy claras y muy concretas. Somos este frente, tenemos estas reivindicaciones locales y regionales, y se las vamos a ofrecer a todo el que tenga la apertura necesaria para recibirlas, básicamente. Así es. Y Gastón, bueno, hablando de este frente que se han convocado, que están participando, que tienen proyectos e intenciones,
trascendió y públicamente de que los máximos referentes te proponían como candidato. También trascendió el nombre de Natalia Archeri como primera concejal, pero fue en los comienzos. Seguramente te sentiste halagado por la designación, pero bajo ningún punto de vista hay palabra firme para estar conformado. La verdad es que nosotros hicimos un plenario del que vamos a dar cuenta en breve, donde contaremos el desarrollo y el devenir del frente en sí mismo y de las decisiones que han venido sobreviniendo en este tiempo respecto del frente. Pero concretamente tenemos, afortunadamente, jóvenes, mujeres, varones, dirigentes de diferentes extracciones y de diferentes partidos y de diferentes proveniencias, incluso algunos que se incorporan por primera vez a la actividad política, con intenciones de ser promovidos, y eso nos halaga muchísimo. Claro. Dentro de todos ellos, muchos de ellos entienden que yo tengo que ser la cabeza de ese frente, entienden que yo puedo sintetizar las diferentes vertientes del frente, y yo por supuesto asumo eso con mucha responsabilidad, pero estamos en una época en la que queremos salir a contarle a los zapalinos una propuesta concreta que tiene muchos dirigentes, muchas mujeres y hombres que para promocionar, muchas vertientes, y entonces, así como Natalia es una compañera con quien nos ha encontrado la política desde muy jóvenes hasta hoy, también hay otras compañeras y compañeros de otras extracciones, como del Partido Socialista, como del Frente Grande, como del el Partido Justicialista, como de diferentes movimientos sociales, como de otros partidos que se incorporan en breve al frente, que también son figuras que quieren promocionarse, y a nosotros nos alegra particularmente porque no se trata de promoción de ellos, sino de organizaciones que vienen a decir: estas son nuestras referencias y las ponemos a disposición de una construcción colectiva. Me parece que pocas noticias son tan buenas como esa en el ámbito político, en un ámbito político en el que todo lo que vemos son disputas y peleas, que aquí lo que veamos sean conjunciones y sobre todo generosidad respecto del aporte de dirigentes y militantes. A mí me parece una gran noticia. No, muy bien, estaremos siguiendo de cerca cómo se va dando este tema. Gastón, apelo a tu amplitud de criterios, ¿no es cierto?, a tu evaluación de la política. Fue una semana, podemos decir, caldeada en el ámbito político principalmente del MPN, por la decisión de Rolando Figueroa de no participar en la interna, pero sí por afuera. Bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sabemos de otras épocas que tenés también buena relación con él, si hubo algún contacto. Yo lo primero quiero ser particularmente respetuoso de otros partidos, que cada uno dirime como entiende su vida interna, y yo no tengo mucho más que decir. Serán los afiliados del MPN quienes dirán allí lo que tengan que decir. Luego, ciertamente con Rolando tenemos una relación desde hace ya unos cuantos años, que es una relación habitual y que ha sabido trascender a la cuestión estrictamente partidaria y política, toda vez que siempre fuimos de partidos diferentes. Hay conversaciones de los espacios provinciales con él y con otras referencias, la han hecho públicas y por eso las puedo decir, pero eso es algo que se está conversando y que tendrá a su tiempo que resolver la conducción del espacio que conforme a Rolando con las conducciones de los espacios provinciales. Respecto del Frente Zapalino que hemos conformado nosotros, Rolando está enterado porque me consultó hace unos días atrás, y simplemente eso y nada más. No tenemos ninguna conversación todavía con nadie a ese efecto. Yo entiendo que tendrán sus tiempos y verán sus realidades. Nosotros, tal y como te dije, primero anteponemos las reivindicaciones que los zapalinos tenemos en el concierto de la provincia.
si hay dirigentes que les interesa, hay dirigentes provinciales me refiero, candidatos a gobernador y demás, que les interesa que las reivindicaciones de los zapalinos, bienvenido sea, se las acercaremos, y si quieren que nosotros las llevemos adelante, las llevaremos adelante con ellos, y si no, las llevaremos adelante sin ellos. Muy bien, conceptos claros y contundentes. Gastón, dejé para el final, el tramo final de la entrevista, el tema de la Municipalidad de Zapala, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu visión, las diferencias precisamente con la gestión municipal? Más allá, porque esto lo ha manifestado el propio intendente, de que vos me dirás que sí o no, que tiene una buena relación con vos, principalmente también porque tienen un contacto a través del PAMI, ¿no es cierto? Hay trabajos en conjunto, pero bueno, vos también has salido a marcar la cancha en aspectos que los diferencian notoriamente, ¿no? Sí, claro, tengo una relación cordial con el intendente y nos vinculan algunas actividades propias de su función y de la mía, y en ese camino hemos tratado de avanzar en conjunto, y lo hemos hecho bien. Está muy bien lo que decís, una cosa no quita la otra. No, claro, por supuesto, pero tengo amplias diferencias respecto de su método de conducción de la municipalidad, y también de cómo se lleva adelante la ciudad en esta etapa. Nosotros no vemos en la ciudad ningún punto estratégico sobre el que apalancarse a efectos de poder generar una mejor realidad para los zapalinos que en 2 meses se reciben del secundario. No vemos que el Estado municipal genere las oportunidades necesarias para esos zapalinos en términos de formación superior, pero tampoco en términos de acceso a la tierra, ni tampoco en términos de acceso laboral, ni tampoco en términos de ninguna clase, y entonces nos parece que eso es imperdonable en una municipalidad como la de hoy, que está recibiendo un presupuesto anual que ronda los 4.000 millones de pesos, y que casi nadie sabe en qué se está gastando. Podemos advertir, porque todos tenemos redes sociales y podemos ver en las redes sociales las noticias, que hay mucha plata puesta en prensa, porque las noticias son todas iguales, y entonces parece uniforme el gasto del presupuesto a ese efecto. Podemos advertir que hay una especie de municipalidad paralela de empleados eventuales, de empleados transitorios, que comúnmente se denominan planta política, que es enorme, que además se los precariza a efectos de generar un ejército de reserva para las campañas políticas, y que vinieron además a justificar el maltrato hacia los trabajadores municipales y la precarización de los trabajadores municipales, que ven que no tienen herramientas, que no pueden hacer su trabajo, pero que además su salario pierde todos los días respecto a la inflación y respecto a cualquier método, porque las negociaciones son malas, porque se los reemplaza con esta masa de trabajadores transitorios y políticos. Claramente tenemos una diferencia grande ahí, una diferencia enorme. Tenemos una diferencia enorme con las normativas respecto del acceso a la tierra. Vemos que están cobrando el pavimento que se está haciendo a los vecinos, algunos de los cuales les cobran una plata que no pueden afrontar, y eso es porque los registros de oposición fueron casi secretos, por los que nadie supo a tiempo cómo ir a oponerse, y entonces se encuentran con estas deudas, pero que además vemos que se cobra por lo menos 2 veces el pavimento, y en eso vamos a hacer particular énfasis en los próximos días, pero vemos que se están cobrando 2 veces el pavimento, y en la mejora de las calles y demás. Nosotros tenemos una idea para eso y la estamos empezando a proponer a los vecinos, porque creemos que es lo que debe pasar en una etapa como esta, en la que el municipio tiene mucho dinero, pero los zapalinos no tienen mucho dinero, y entonces el municipio tiene que priorizar cuáles son las obras y los servicios que le va a ofrecer a los zapalinos, para que los zapalinos puedan usar su dinero en las cuestiones básicas que tienen que usarlo.
tenemos muchas diferencias respecto del acceso a los servicios de amplios sectores de la localidad, que se han visto postergados, que hace 2 años que no se les hace ninguna obra de servicios, y la verdad es que vivir en Zapala en julio sin gas, sin el acceso serio a la leña, solo porque el municipio decidió que va a hacer otros eventos que salen mucha más plata que eso, me parece como mínimo una desconsideración hacia la propia población, y creemos nosotros que eso hay que modificarlo rápidamente, porque se puede, porque conocemos los números de la municipalidad y sabemos que se puede, y porque además el oscurantismo que nos plantean respecto de las cuentas de la municipalidad es una tosudez de la gestión local para no dar a conocer los números, que finalmente igualmente nos enteramos, y con esos números sabemos todo lo que se puede hacer y no se está haciendo. Qué interesante, ¿no? Un tema para explayarse un poquito más. Seguramente va a ser motivo de otra entrevista para conocer algunos números que se desconocen de la municipalidad, del cual pueden tener acceso ustedes, sí, seguramente, ¿no? Algunos números hemos sí. tenido acceso, a otros ellos deciden, entiendo yo, cometiendo una falta grave, que no soy abogado, pero creo que raya el delito, porque las cuentas públicas son públicas. Así es. Pero bueno, ellos deciden no darlas a conocer y veremos. Por lo que manifestaste y expresaste, Gastón, las 200 cuadras de calles asfaltadas, ¿no es cierto?, de la actual gestión, tapan un poquito otra realidad interna del municipio, por lo que vos decís. Sí, por supuesto, tapan una realidad interna del municipio y tapan, a producto de una publicidad apabullante, otra realidad del resto de la comunidad, más allá del municipio. Tapan la imposibilidad de acceder a cloacas, es decir, yo creo que está muy bien hacer algunas acciones que tienen que ver con el ambiente, como la municipalidad está haciendo. Yo creo que algunas son mejores que otras, pero me parece que está bien abordar el tema, sin perjuicio de las acciones en sí mismas. Lo que la municipalidad tiene que saber es que las cloacas también son una cuestión ambiental. Y hay cientos de vecinos que no acceden a las cloacas porque la municipalidad no va a hacer las cloacas, porque es un servicio que presta la municipalidad por sí, y no lo está haciendo. Y entonces hay un doble discurso enorme, porque enterrar caños para que los vecinos tengan salubridad en sus casas y en sus barrios, y eso genere una mejor situación ambiental, es algo menos redituable políticamente que convocar a los colegios secundarios para juntar tapitas. Pero lo cierto es que ambas situaciones son importantes a efectos del ambiente, y seguramente la situación de las cloacas es mucho más importante respecto del ambiente y de la salubridad que el resto. El municipio no tendría por qué elegir entre una y otra, tendría que hacer las dos si quisiera, pero eso implicaría que tendría que afectar recursos a hacer las dos, y tendría que afectar trabajadores municipales con herramientas y con sueldos dignos a hacer lo que tienen que hacer, y eso es lo que no está haciendo. Gastón, última pregunta. Hay varias e importantes obras que se desarrollan en Zapala, algunas de ellas con el financiamiento y el apoyo concreto de Nación, ¿no es cierto? El intendente Cosman resalta la buena relación, precisamente los contactos. ¿Cómo ves ese tema? ¿Te molesta de alguna manera ese acercamiento? En definitiva, es un beneficio para la localidad, pero ¿cuál es tu opinión? En absoluto. Yo creo que se pone de manifiesto un contraste importante entre el gobierno nacional anterior y el gobierno nacional actual respecto de la federalización de la obra pública. El gobierno nacional actual ha decidido federalizar la obra pública, y le importa tanto la obra pública en la provincia de Buenos Aires o en la capital federal, como en Zapala o en cualquier lugar del norte o del centro del país. Y la verdad es que eso me parece siempre una buena noticia, siempre. La verdad es que ahí hay otra cuestión. Los números de la municipalidad crecen exorbitantemente, producto de las regalías hidrocarburíferas y de la coparticipación, pero el pavimento lo pagan los vecinos, las obras troncales más importantes de la ciudad las paga el gobierno nacional, las obras provinciales, que debería ser el gobierno provincial en la ciudad, las hace con financiamiento del gobierno nacional, como la Escuela 194, el Jardín y demás obras. Y entonces lo que no sabemos es qué está haciendo nuestro gobierno municipal con el dinero que recibe, que es mucho, muchísimo. Esas son las cuestiones que a nosotros nos importan.
que el gobierno nacional haga obras en Zapala nos parece, primero, una buena noticia, y segundo, nos reivindica en tanto ser parte de ese gobierno que decide invertir mucha plata en la ciudad. Recordemos que la obra de la colectora de líquidos cloacales allí en zona del Michacheo es una obra de más de 800 millones de pesos puesta en la ciudad de Zapala, lo mismo que la terminal de ómnibus, que es una obra millonaria también, puesta en la ciudad de Zapala, más algunas obras de pavimento y demás obras complementarias. La verdad es que nos parece a nosotros una gran noticia, pero nos alerta respecto de qué se está haciendo con el dinero de los zapalinos, no de la municipalidad ni del intendente. Muy bien. Gastón, muchas gracias. Creo que hemos desarrollado con tus declaraciones y conceptos una muy interesante charla, y estaremos en contacto a medida que evolucionen temas importantes para la política de Zapala, ¿no? Muy agradecido. Bueno, con todo gusto, siempre las veces que quieras, Dani. Para mí es un gusto poder charlar con vos y a través tuyo con todos los zapalinos que quieran. Muchas gracias.